valiente, que no teme a lo que siente. Ay, gracias, Dios mío. Es que no puedo creer que seas tú, mi amor, que estés vivo, mi vida. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te lastimaste así, mi amor? Fernanda. Es siniestra, peligrosa. Te puedo asegurar que no tiene límites. Y tengo miedo, ¿sabes? Porque no quiero que ustedes estén en peligro. ¿Por qué no me contaste que estabas vivo? No sabes lo que fue para mí creerte muerto, mi amor. Lo sé. Fernanda me hizo creer que te había matado. Esa desquiciada. Ay, estoy tan feliz de que estés aquí. Pero te voy a matar por no haberme contado antes, ¿sí? Entonces mátame. Pero a besos. Me va a matar usted. La persona que más quiero. Quieto. La persona que más deseo y más amo. Chiquita. Estás muy acostumbrado a que se te regalen, verdugo. No me diga verdugo. Para usted soy Javier, ¿no? Yo que quería una familia con usted. Hijos. Una finca con marranos, gallinas, vacas. Una familia feliz. Y me sale con esto. No logré conquistar ni un centímetro de su corazón. No. Porque mi corazón es todo de Miguel Valdés. Él está viviendo en el infierno por tu culpa. Bien. ¿Me quiere matar? Máteme. Máteme. Igual no me arrepiento de nada. Sigues complicando las cosas, Matamoros. Ahora mataste a tu compañero. Yo no maté a nadie. A ver, es una trampa. ¿Qué pasó? Muestra, suelte. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Su repentino deseo por mí? Igual. Mentirosa. Es una cabra mentirosa. Te vas a podrir en la cárcel. ¿Qué pensó? ¿Que iba a andar con un arma? ¿Al lado suyo? Ja. Usted no confía en mí y yo no confío en usted. Bueno, hay una gran diferencia ahí. Y usted me quiere matar. Y yo la quiero amar. Amar. A ver, explíqueme, señor oficial. ¿Cómo es que lo maté? ¿Con las manos? ¿Con las uñas? ¿Por qué no tengo sangre? Además, ¿para qué lo iba a matar si ese tipo iba a declarar en mi favor? ¡No, suéltame! ¡Suéltame! No entiendo. ¿A dónde se lo llevan? No te preocupes, Samantha, todo va a estar bien. Pero tú... Me voy. ¿A dónde? ¿Por qué? Vaya, toda esta gente viene a despedir a Martínez. ¡Qué emocionante! Nosotros vinimos a ver a Clara. ¿Estás bien? Clara está conmigo. No. Yo me voy a divorciar. Y no empiece diciéndome que yo maté a ese hombre, porque usted sabe perfectamente que eso no es cierto. Pues lamentablemente las huellas que se encontraron en el cuchillo que fue utilizado para el asesinato del detenido Virreyes son suyas. ¡Ah, sí! ¿Y para qué lo iba a matar? Si el tipo iba a declarar a mi favor. Él conocía a Jesús Matamoros e iba a declarar ante el juez que yo no soy Jesús Matamoros. Ustedes mienten. Todos ustedes mienten. Pero le juro que me lo voy a... No hay ningún problema. Si eso quieres, te vas. Con la niña. No. Si te la llevas, te denuncio. Si me molestan mucho, soy capaz de llevarme a la niña donde nadie la va a encontrar. ¿Qué quieren hacer? ¡Cerdo!
¿Quieren que corra sangre? Guarda esa pistola. Mudo, guárdala. ¿Quieren que le llegue un balazo a Valentín? ¿Un balazo a Valentín? Un balazo te va a llegar a ti, imbécil. Mátame. ¡Mátame! Así acompañas en la cárcel a Miguel Valdés. ¿Cómo? ¿Cómo que Miguel está en la cárcel? ¿Cuántos secretos conozco, verdad? Qué bien estarían todos. Qué bien si no fueran tan caprichosos. ¿Reunión familiar? Familiar, bueno. Digamos que sí, ahijado. Una digna despedida para Luis Martínez. Oh, en ese caso, adiós, Martínez. Te amo. Aunque me mates, aunque me obligues a estar contigo, yo no voy a dejar a ese bebé. Yo amo a Luis Martínez. A mí nunca me llevas a París. ¿Y se va a enojar por eso? Excusez-moi. Sí, está bien, no tengo derechos, pero detesto ser la segunda opción. Que te vayas detrás de esa niña a la que ni siquiera le hiciste el amor. Que te vayas a casar con ella. Qué descaro el suyo, ¿no? Usted pensando en Juan Marcos, que está en Los Ángeles, y me va a hacer escena de celos a mí. Usted sabe qué pienso y sabe cómo son las cosas. Exactamente. Porque sé cómo son las cosas. Quiero que sepas que te voy a estar esperando. ¿Te puedo despedir? Oh. Te lo pido por última vez. No te quiero pegar más. No quiero verte muerto. Pero por favor, devuélveme a mi hija. Te lo pido. En nombre de esos años donde... ¿Te acuerdas? Cuando me dedicabas un día. Acuérdate. Te lo pido. En nombre de esas noches cuando yo me enfermaba y tú estabas ahí dándome las medicinas. Te lo pido, papá. Por ese orgullo tan grande que sentiste cuando le dijiste a tus amigos que había nacido tu hijo varón. Cuando me pusiste Willy. Llevo tu sangre, tus genes. Acuérdate cuando tú me decías que yo me parecía a ti. Willy, eres parecido a mí. ¿Por qué me tienes que lastimar de esta manera? Tan cruel, tan despiadada. Soy tu hijo. Y este varón es tu nieto. Y esa niña es tu nieta. No es tu hija, papá. Perdón, pero Clara y Samantha se fueron tras Luis Martínez. ¡Hey! ¡No, Samantha, no pelees! ¡No pelees! ¡Tú no estás bien! ¡Alto! ¡Alto! Vete. Vete, Samantha. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te amo, Clara! ¡Te amo! ¡Te amo! Quiero saber si Cielo comió. ¿Sí? Bueno, tampoco se olviden de darle agua porque ella siempre se le olvida. Vístanla muy bonita cuando yo llegue. Sí. La tienen que vestir bonita. Mi amor. ¿Papá? Parece la voz de mi papá. ¿Papá? Soy tu papá.
Princesa. Y entonces, ¿cuáles son tus planes con la chiquilla? ¿Mm? ¿Te la llevas a París, la ciudad del amor, para hacerla tuya? Realmente, de ella quiero amor. Porque si quiero sexo, lo tengo con usted. De ella quiero su corazón. Yo no lo puedo creer. De verdad, no puedo creer que un hombre como tú le esté dedicando tanto tiempo a esa chiquilla. No es una chiquilla, es una mujer. Y no quiero abusar de ella. Así es. Quiero que me ame más de lo que yo la amo a ella. ¿Qué pasó? Gracias. María está en el pueblo. Me imagino que vino por Ponte. ¿Qué va a hacer con él? Gustavo, por Dios, todo lo que me acabas de contar es tan terrible, pero me da tanta lástima todo lo que tuviste que sufrir, pero mira cómo estás. Al menos estoy vivo. De verdad pensé que tu hija me iba a matar. Lamentablemente sé que Fernanda es capaz de todo. Lo único que pude hacer por ti fue, no sé, lograr que te trajeran hasta aquí. No, y no es poco, créeme. De verdad que me han hecho sufrir un infierno. Estoy preocupado por Ángela, por Miguel, por Fabiola. Claro, claro. Créeme que yo no sé qué hacer. Yo me siento atada de pies y manos. Por momentos creo que Fernanda va a acceder a dejarte ir, pero a veces la siento tan fría, tan cruel, tan... Qué pena por la interrupción. Tengo noticias para el agente Ponte. Papi, no puedo creer que te haya pasado eso. No puedo creer que esa bruja vieja te haya lastimado así. Pero aún así sigues siendo el papá más guapo de todo el mundo. Así es. Tenemos que pensar un plan para que nadie sepa que tu papi está vivo, mi amor. Eso lo pone en peligro a él y a todos. ¿Puedes mantener el secreto? Claro. ¿Sí? Quizás Diosito les hizo pasar esto para que ustedes dos estuviesen juntos y ahora todos seamos una familia. Te doy tu beso. Tienes que tener mucho más cuidado. Acabas de salir de un coma, mi amor. Sí, pero no me podía quedar con los brazos cruzados mientras se lo llevaban. Sam, lo sé todo. Camilo me lo dijo. Por eso yo siento lo que siento por él. Camilo es una gran persona, Clara. Sí, yo me siento responsable por lo que pasó. Nosotros lo metimos a él en esto. Tienes que ser más responsable con tus hijos que te necesitan y pensar un poquito más en ellos, ¿no? Lástima que la policía llegó tarde. Martínez dice que se lo llevaron unos maleantes. Bueno, para todos ya sabemos que Luis está muerto, ¿verdad? Voy a tomarle la declaración entonces. Para servirle. ¿Y tú, Clara? ¿Vienes conmigo? ¿Te vas con ellos? ¿O me das a mi hija? Me voy contigo y la niña. ¡Miguel! Vine a rescatarte. ¿O tú crees que te iba a dejar ir tan fácil? Yo sabía que ibas a venir. Amor, fíjese cómo es la vida.
En lugar de castigarla por todos los errores cometidos, la voy a premiar con un viaje a París. Que tengan buen viaje. Gracias. Que alguien suba las maletas al carro. Camino a París. Mucha belleza, ¿no? Por fin en París. Mi chiquita preciosa, a mí esos viajes me agotan. Pero para eso hay que descansar. La verdad es que no entiendo. No entiendo cómo haces para viajar siendo quien eres por todo el mundo sin que nadie te reconozca. El verdugo todo lo puede. ¿Por qué no? Estaba pensando en un buen baño, una buena tina, esencias, pétalos y buen sexo. ¿Qué dice? ¿Alguna vez había tenido un caballero como yo? Ya vengo. Perdona, mi salvaje. No pude rescatarte. Yo no tengo nada que perdonarte. Al contrario, tú tienes que perdonarme a mí. Por mi culpa estás viviendo en el infierno más grande que hay. No estés triste, chaparrita. No. Yo estoy condenado a quererte. Yo te voy a liberar, Miguel. Esta misma noche me voy a matar.